Hoy, 27 de febrero, dijimos que íbamos a tener un programa muy relacionado a lo que vivimos hace 8 años y queremos conocer nuestra ciudad, ver cuáles cambios ha tenido tras, ¿no es cierto?, este episodio. ¿Quién mejor conoce esta ciudad que el arquitecto Luis Darmendray? ¿Cómo estáis, Luis? ¿Cómo les va? Bien. En este día tan especial. Sí. La Carmen, ¿ustedes se conocían? Sí, pues, por supuesto. sí, Bueno, claramente. Luis tiene muchos registros, tiene Sí. obviamente también, además no solo registros, Luis, tú también tienes tus vivencias, tú también estuviste el Exactamente, y terremoto. parece mentira que fue hace solamente 8 años. ¿Cierto? Parece ese Mucho menos, parece mentira ese remesón fuerte que nos despertó esa madrugada y que evidentemente hay cosas inolvidables, por ejemplo también los ruidos. Claro, ¿qué fue para ti? Si nos pudieses contar un poquito de tu experiencia de esa Estaba en mi noche. casa durmiendo plácidamente, cama con ruedas, por lo tanto comprenderás que se movió mucho. bastante. Oye, esto fue un día viernes en la noche, Un ¿no? sábado. Un sábado en la madrugada. Sí, pues el claramente. viernes en la noche, sábado madrugada. Claro, y el día anterior, de hecho, con unos amigos habíamos pasado por la costanera, vimos el Alto Río y todos los otros edificios que estaban también bien en construcción. Y en algún momento también había surgido, hacia un poquito antes, el tema de si iban a aguantar o no algún tipo de terremoto. O sea, la manera que Concepción se estaba construyendo en ese momento, que es la manera que se está construyendo ahora, con estas tremendas torres en altura, qué sé yo, si están preparados realmente para soportar un terremoto de gran magnitud. Luis, tú, por ejemplo, viste el Alto Río y pensaste en aquel entonces de que tal vez era una construcción demasiado débil. No, yo creo que nadie pensó que iba justamente a terminar de esa manera, pero sí, cuando el día siguiente pasé por ahí y lo vi, era como una película, ¿sí? Realmente algo de otro maqueta. mundo. Una maqueta justamente que se destrozó. Y claramente empezaron ahí todos los temas de por qué se cayó justamente, efectivamente estaba mal construido, cuál es la calidad de la construcción en Concepción. O sea, Concepción es una ciudad sísmica históricamente hablando, o sea, nuestra misma ciudad se trasladó a su actual emplazamiento por un terremoto. O sea, así uno se da cuenta que nosotros tenemos un karma con los sismos bastante cercano, o sea, no es algo que sea ajeno a nuestra realidad. Por lo tanto, la construcción que se haga en Concepción tiene que ser de alguna manera también a prueba de terremotos, a inclemencias climáticas y todos los otros factores que puedan incidir en la transformación de la ciudad. Luis, en ese sentido se habló mucho tras el terremoto. Yo creo que el terremoto fue el que finalmente nos pone estos temas en la palestra, independiente Totalmente. de que arquitectos, constructores, calculistas, ¿no es cierto?, saben que los terremotos acá tienen que ser antisísmicos. Exactamente. Sin embargo, hay una normativa. ¿Consideras tú que esa normativa hoy día se ha puesto más en cuestión tras lo que fue el 27 de febrero o siempre ha estado presente o no hay fiscalizaciones al respecto y por eso también vimos algunos edificios que colapsaron? No, mira, la fiscalización y la norma siempre ha estado en el último tiempo. De hecho, fue por un terremoto el año 1928 en Talca que surge la primera normativa de construcción. O sea, es un tema que lleva bastante tiempo. A nivel local, después del terremoto de Talca, tuvimos el terremoto del 39, que hemos hablado bastante acá también en el matinal, que este año se conmemoraron 79 años, que afectó principalmente a Chillán, pero a Concepción también, fueron los embates de esa catástrofe. Y después de ese terremoto surge una nueva política de construcción, mucho más apelando al hormigón armado, apelando a técnicas constructivas más de vanguardia, y de esa manera entonces siempre ha estado presente la calidad constructiva. Existen entidades que se dedican a fiscalizar el tipo de construcciones, que esté todo en orden. Pero claro, siempre se escapa algo, siempre hay algo que no resulta o que queda completamente malo, y también hay que apelar a que el suelo de Concepción también es el más óptimo. Hay zonas de Concepción bastante arenosas, muy arcillosas. Si tú te das cuenta, Alto humedal. muchísima humedad. Concepción es una ciudad húmeda y la gente en la casa, de hecho, se puede dar cuenta cuando construyen un edificio, se dan cuenta de la cantidad de agua que se extrae. De repente hay unas mangueras, Sí, unos de hecho tubos. hoy día en el centro de Concepción, si no me equivoco, es en Castellón o en Cochrane. En que Cochrane, están, digamos, Caupolicán, Sí, justamente. Aníbal Pinto, por ahí. De hecho, también. Pero mira, el caso de Cochrane es bien emblemático porque estamos hablando de Caupolicán entre Cochrane y Chacabuco. Ahí están haciendo un edificio y todavía siguen sacando agua, Sí. y la gran cantidad de mangueras y de tubos que hicieron para poder extraer esas napas subterráneas. Hay unos lomos de toro increíbles. Son 4 mangueras, digamos, como tubos de PVC bien Sí. grandotas que... Y los ponen en un lomo de toro falso que no tiene, que en No realidad... vacilan de a poco. Exactamente. Pero eso te da cuenta de que el suelo de Concepción es húmedo, que hay mucha agua debajo, por lo tanto también los edificios tienen que lidiar con ese pie forzado que es justamente el suelo. Y los terremotos anteriores evidentemente fueron destruyendo, pero al mismo tiempo hay que ver los terremotos como oportunidades.
que eso también evidentemente es un tema súper traumático, a todos nos afectó el terremoto, pero siempre para las ciudades son oportunidades para poder hacer algo distinto, para poder levantarse, para poder de alguna manera sobrellevar la tragedia y dejar un legado edificado que diga, wow, esto es lo que pasó, nosotros nos recuperamos y seguimos adelante. Resiliencia. Resiliencia, insisto, justamente. Educarnos también. Parte Educarnos. de los terremotos es educación. Hoy día, Luis, tú nos traes alguna fotografía. Sí, más que nada para... Veamos qué es lo que, qué es lo que nos quieres retratar aquí en el Concepción. Esta es una foto muy antigua. Es una ¿de qué foto... año? Mira, bueno, no es tan antigua, pero sí antigua. ¿Ya? Es de 1950. En la década del 50 más o menos es una foto sacada desde una avioneta en la cual se ve la diagonal Pedro Aguirre Cerda. La diagonal, ¿por qué quise mostrar la diagonal Pedro Aguirre Cerda? Porque tiene mucho que ver con lo que dije recién. Cuando fue el terremoto del 27F, siempre se habló del memorial, de dejar un testimonio, no sé, de toda esta cosa más simbólica. En realidad, los terremotos anteriores dejaron bastantes memoriales, pero no son esculturas, no son objetos en plazas, es la ciudad misma. Entonces el terremoto del 39, después de que ocurre todo el desastre en Concepción y reconstrucción, se hacen proyectos urbanos muy grandes. Se hace el hospital regional, se construye una nueva arquitectura y también se hace la diagonal, que pasa a ser como el testimonio un poco de la reconstrucción que tuvo Concepción después de esa catástrofe, que evidentemente conecta el edificio de tribunales que vemos acá abajito con la Universidad de Concepción, que ya se está consolidando como un polo urbano e institucional muy importante. Y aparece esta calle que conecta de forma diagonal los tribunales con la Plaza Perú, que evidentemente fue un proyecto radical para Concepción. O sea, estamos hablando de algo que fue completamente, estamos hablando de que se abrieron manzanas, se demolieron casas, un proyecto que realmente cambió completamente la fisonomía de Concepción. ¿Y cuánto tiempo tardó en hacerse esta tremenda diagonal? Y como dices tú, hubo, ¿no es cierto?, casas que correr, Sí. No sé, repavimentar muchísimo terreno. De hecho, mira, esta foto de la década del 50 y la gente en la casa va a ver muchos vacíos, si te das cuenta. Sí, que ahora ya no hay, obviamente. A ver, No. quiero tratar de ubicarme, porque acá están los tribunales, Sí. acá está la Universidad de Concepción. Claro, ahí se ve el arco. Ah, ya, perfecto. Acá están los portales. Sí, sí. Y ¿Dónde está el mall? ¿Dónde está el mall? Al otro lado. mira, esto es interesante, acá está el mall. Aquí estaría el mall. Aquí está el Teatro Concepción antiguo. Ahí está, pues ahí mismo. El Teatro Concepción que después se terminó de demoler en el año 76, pero ahí estaba justamente, actualmente está el mall del centro. Los tribunales acá, y aquí estaría el edificio de la Caja de Compensación. Los Andes, justamente en la esquina, que es un edificio bastante interesante que después lo disfrazaron de aluminio y de vidrio. Qué genial. Ahora, Todavía no habían café, No. el polo gastronómico. Eso Total. se fue como emplazando después. Después, de hecho, un proceso totalmente distinto de hace algunos años. Originalmente era estrictamente residencial. Ya. Toda la diagonal, de hecho, se planteó de manera residencial. Y lo interesante del terremoto del 39 es que después de esa catástrofe surgen muchos proyectos estatales. O sea, el Estado inyectó muchos recursos para también hacer concursos. Y de repente abren un concurso para una diagonal en Concepción. Que más que nada era como una especie de hacer algo distinto en Concepción, una vía que conecta la universidad con el centro, una cosa así. Y ganó un equipo de arquitectos, Saravia y Aranguis, que desarrollan esta idea de la calle, pero también con habitaciones a ambos lados de la calle, con portales, que son los portales que están alrededor de la Plaza Perú. Ahora, lo interesante es que esos portales que aquí se alcanzan a ver, originalmente iban a estar en toda la calle, hasta O'Higgins. ¿Ya? Y sobre O'Higgins iba a haber un edificio tipo portal que iba a pasar por sobre la calle y iba a seguir por Tucapel. Ya. Era un proyecto mucho más grande, mucho más ambicioso. Y ese fue el concurso que había ganado, y finalmente, ¿qué pasó para que no se terminara de construir? Siempre hay problemas. Siempre hay problemas. Siempre hay problemas de ejecución. Nosotros tenemos una historia bastante relacionada con esos proyectos a medias. El estadio, por ejemplo, no sé qué pasa aquí, que en La Plata, qué sé yo. Y la diagonal también quedó solamente hecha la vía y quedó los portales hasta casi la altura de Cochrane. Ahora, lo interesante es que después la diagonal empezó a llenarse de edificios de diversas épocas, de los años 40, 50, 60 y 70. Entonces, cuando uno camina por la diagonal, ve casi toda la arquitectura de Concepción de la segunda mitad del siglo XX plasmada en esa calle. Claro. Y por eso podemos decir que es un testimonio de lo que fue la reconstrucción del terremoto del 39, una especie de memorial a la resiliencia que también de Eso, Concepción. esto sí que es un verdadero memorial. Esto sí que podríamos llamarlo el memorial tras un terremoto. ¿Cómo cambió la ciudad en ¿Cómo función cambió?
Finalmente fue una mejora, sí, lógicamente. Exactamente, o sea, evidentemente se movieron cosas, se demolieron otras, habían casas deterioradas que se demolieron, pero al fin y al cabo la Diagonal hoy en día es un espacio emblemático de Concepción. O sea, la relación que tiene con la universidad, con los tribunales, que de por sí también es otro... los tribunales con su plaza también es un hito importante. También es un hito importante y también construido después del terremoto. O sea, ese terremoto fue una oportunidad que de alguna manera fue bien aprovechada. También hubo problemas de reconstrucción, o sea, uno ve la prensa de la del año 42, 44, 48, y todavía la gente decía, la reconstrucción no avanza. Siempre hay problemas y siempre hay temas de ese tipo, pero en materia urbana Concepción de alguna manera se reactivó con ese terremoto. Aparecieron los pasajes como una solución de aprovechar mejor las manzanas, apareció Etcéter, Trinitarias, Florida. De hecho, ¿ustedes saben por qué se llama Etcéter el pasaje Etcéter? No, porque, o tal vez, ¿por qué? Ese es el que está en Caupolicán, San Martín. San Martín. Es por el barco Etcéter justamente, que transportó a los soldados, a los marinos que vinieron a colaborar con la reconstrucción, y más que nada con la reconstrucción, a sacar escombros, a ayudar a las víctimas, a sacar cuerpos también. Concepción murió mucha gente para ese terremoto. De hecho fue el más macabro en materia de mortandad en la ciudad de Concepción, más que el 60 y el 2010. Entonces también el terremoto del 39 dio muchas lecciones sobre cómo construir. La arquitectura moderna se impuso, o sea, después de ese terremoto Concepción se llenó de esquinas curvas, se llenó de esa arquitectura tan interesante y característica que tú encuentras en Chillán también, en Talcahuano. Eso se le puede, Luis, finalmente adjudicar al tipo de construcciones y a qué tan preparados estamos, porque hablamos de un terremoto en el 39, ¿no es cierto?, que dejó una tasa alta de personas fallecidas. Sí. Tenemos el del 60, donde también hubo una disminución, y llegamos al 2010, si no me equivoco, eran 8 los fallecidos de Concepción. Lógicamente la tasa ha ido, ¿no es cierto?, disminuyendo. Esto se debe también a que las edificaciones y a que finalmente la ciudad se está preparando más para ser una ciudad sísmica. Totalmente. De hecho, siempre estuvo la noción de los terremotos, solo que era más bien la tradición. O sea, en el siglo XIX hubo terremotos bastante fuertes, como el de 1835, la ruina, pero estaba todo como en la tradición, pero no había una cultura sísmica respecto a la arquitectura, respecto a la ingeniería y respecto al cómo comportarse ante una situación así. El terremoto del 39 fue de noche también. En Chillán, por ejemplo, es bastante interesante la historia que se cuenta del teatro, que había una función. Y muy pocas personas sobrevivieron porque el teatro entero se vino abajo. Wow. Entonces, claro, hay un tema de cultura sísmica que se ha ido aprendiendo con el pasar del tiempo y que después para el terremoto 60 ya se evidenció con la nueva arquitectura. Esa arquitectura que se construye como bien decías tú, como un memorial después del terremoto del 39, justamente pasó la prueba del 60 y pasó la prueba del 2010 también. O sea, estamos hablando de una arquitectura que permanece vigente. La única diferencia es que en el terremoto del 60 coincidió con otro proceso que se estaba llevando a cabo, que coincidieron muy bien, que es la formación de un nuevo plan regulador. De la mano de la alcaldesa Esther Roa, que estaba en esos momentos de alcaldesa y que le tocó enfrentar el terremoto. Y con el estadio también. Y con el estadio también. Entonces al final para el mundial, fue para el mundial. Fue una conjunción de cosas que pasó cuando se acabó la década del 50 y empiezan los años 60, y de repente, ¡paf!, un terremoto llega y destruye gran parte de Concepción, destroza Valdivia, Chiloé, Puerto Montt. Gran parte de la zona sur se ve afectada por este tremendo cataclismo. Hacen erupción un par de volcanes, fue una catástrofe bastante grande. Y en Concepción en particular se le llamó el terremoto hipócrita, el terremoto del 60, porque en algunas partes no se veía que no había pasado nada. Tú caminabas por el centro y tú veías los edificios impecables. La intendencia estaba bien, la catedral también, el edificio Olivieri, donde está la radio, estaba todo perfectamente bien. Pero tú ibas a la periferia y veías la destrucción, las casas más antiguas, de adobe, todo en el suelo. Y al mismo tiempo fue la prueba de que la arquitectura del 39, o sea, toda esa arquitectura moderna, diagonal, pasó justamente la prueba del terremoto. Había pasado la prueba. Había pasado la prueba. Ya. Y todavía tenemos esas edificaciones. Claro. ¿Qué estamos viendo, Luis, aquí en esta imagen? ¿Dónde estamos? Así como la diagonal fue un testimonio de la reconstrucción del terremoto del 39, todos estos edificios modernos que tú ves, Placa Torre en el centro de Concepción, con sus galerías, con su geometría bastante vanguardista y moderna, son el testimonio de lo que pasó en los años 60, después del terremoto. Como decía, Esther Roa estaba en esos momentos de alcaldesa, y coincidiendo con el terremoto surge la idea de hacer un plan regulador nuevo para Concepción. Y ahí contratan a dos arquitectos, Emilio Duarte y Roberto Boicolea. Y los dos proyectan una idea de ciudad bastante, podemos decir hoy en día, futurista,
Cualquier persona en la casa vería los planos y diría, no, esto es algo completamente de otro planeta. O sea, puentes que crucen edificios, un islote cívico donde actualmente está la intendencia, en el pleno río Biobío. Entonces estamos hablando de una idea bastante vanguardista para la época en materia urbana. Y ellos lo plasmaron bajo el beneplácito de la alcaldesa. Lamentablemente no se llevó a cabo gran parte del proyecto, pero sí las tipologías que se instauraron se llevaron a cabo, como los edificios placa-torre, con una placa comercial en los primeros niveles y una torre que puede ser en este caso de 2 pisos o de 10 pisos incluso. Oye, es Luis, mucho más alta. esto era como típico antes, en la parte más antigua, de que la gente, bueno, tenía los negocios en el primer piso, Sí. todo el primer piso, y uno, yo creo que recorría el centro y toda la cuadra era llena de locales, y en los segundos pisos la gente vivía. Sí. O sea, los dueños, digamos, los locatarios, como que se adjudicaban este lugar para que fuera su puesto de trabajo y además su lugar de vivienda. Exactamente. Ya, eso ha ido cambiando. Eso ha también. ido cambiando, pero sabes que igual como que la función de comercio con vivienda en algunos casos permanece. Ha cambiado la arquitectura, se ha transformado, no es la arquitectura de antaño se puede decir, pero sí se mantiene en algunos casos. Tú vas a ciertos barrios y vas a ver justamente el almacén o el negocio en el primer piso y arriba la casa de altos. Sí, claro. Que es un tema bastante interesante que algún día podríamos tocar acá en el matinal. Eso sería muy entretenido, porque eso también fue, digamos, concepción en cierta época. En cierta época, ahora claro. ya se ha ido cambiando, Claro. en su mayoría son La mayoría casas son comerciales. Claro, es que eso también se daba en las antiguas propiedades cuando los dueños vivían en su propio negocio. O sea, tenían su casa arriba y el negocio abajo. Pero eso también fue transformándose en favor también de nuevas arquitecturas como esta. Ahora, ¿por qué quise mostrar también este edificio? Que es la remodelación catedral, una obra donde actualmente está el Serviu, pleno centro de Concepción. Acá está la municipalidad, al fondo, esto es Rengo con Barros Arana. Quise mostrar la remodelación catedral porque es un edificio que a nivel urbano fue un aporte increíble a Concepción. O sea, tú entras por la galería, acá, Me encanta ese edificio. y adentro tú te encuentras con una plaza, una pequeña plaza con arbustos, con vegetación que está mirando hacia la catedral, hacia la municipalidad. Entonces un edificio bastante juguetón en materia de los espacios. O sea, Claro. puedes recorrerlo Como completamente. fresco. Es completamente fresco, completamente abierto, el espacio fluye. Ya. No es una cosa que tú te sientas encerrado entre 4 paredes y caminar para allá. No, en este sentido el espacio fluye y estás completamente consciente de lo que pasa a tu alrededor. Hay estos cafecitos. Hay hartos cafecitos Ah, también. me encanta. Y eso representó muy bien ese espíritu moderno que tuvo en los años 60. Después de ese terremoto que también determinó la llegada de nuevos arquitectos, fue una década de cambios para Concepción. Aparece el color, aparece el vidrio, aparece el acero también de manera muy profusa en gran parte de los edificios de la ciudad. Entonces, tal como el 39 marcó un antes y un después, el 60 de alguna manera sintetizó una mejor llegada a la arquitectura moderna, una mayor sofisticación en cuanto a las líneas de diseño. Gran parte de esos edificios modernos que uno ve en el centro de los años 60 son bellísimos. Estamos hablando de la obra de Osvaldo Cáceres, de Jorge Labarca, de Roberto Boicolea, de Alejandro Rodríguez, de Maco, el Colegio Médico, por ejemplo. No sé, hay una gran cantidad de edificios de esa época que son evidentemente un testimonio de esa reconstrucción. Claro. Ahora, Luis, sin embargo, hemos sido más osados con el pasar de los años, incluso entendiendo el precedente de que somos un país muy sísmico, Sí. y cada vez se va haciendo este atrevimiento de hacer edificaciones más altas y más altas y más altas y agregarle piso. Me imagino que también se ha aprendido respecto a materialidad. Tú decías que, bueno, en la época, ¿no es cierto?, se incluyeron nuevos materiales. ¿Qué pasa con eso? También la ciudad ha ido cambiando respecto de estos desastres naturales a elegir otro tipo, no sé, de concreto. Tú también mencionabas el tema de los suelos. Sí. Bueno, ese es un tema muy importante que en realidad a medida que la ciudad va creciendo, también los tiempos van cambiando. Y siempre tiene que haber una exploración de los materiales también en función de la realidad local. O sea, hace poco me tocó estar en una reunión y hablaban de hacer edificios, acá estaba casi, no sé, soñando 100 pisos. Entonces yo decía, pero mira, Concepción, partamos de la base que Concepción está en el Valle de la Mocha, para que la gente tenga una noción en la casa. Todo lo que está Talcahuano, la península de Tumbes en general, prácticamente es una isla. Y toda la zona de Concepción en Valle de la Mocha es una zona que antiguamente pasaba el agua. Y si te das cuenta es un delta. O sea, el Biobío no es solamente un río que es derechito y desemboca en el mar. Tiene montones de afluentes y por debajo hay muchos canales también. Que están por debajo nuestro. Están por debajo de nosotros. Está el río Andalién, que es muy importante también, el cual se ha secado, se ha tapado, se ha construido en sus riberas. Entonces la naturaleza, yo creo que de alguna manera hay que primero tener claro dónde estamos parados.
O sea, ¿cuál es el territorio aquí en Concepción? ¿Cómo es el Valle de la Mocha realmente? Si se dan cuenta que hay muchos humedales, muchas lagunas, hay muchos esteros también. Entonces, estamos hablando de un terreno completamente inundable, estamos hablando de una zona con una calidad de suelo muy húmeda. Entonces, tampoco podemos hablar de hacer tan fácilmente edificios de 60 pisos o 100 pisos. O sea, Hay un tope. hay un tope. Bueno, y por otro lado también se ha cambiado mucho el caudal, por ejemplo, el río. Sí. Cada vez que también han hecho relleno en el río Biobío, eso ha generado, ¿no es cierto?, que el agua se vaya para otro lado. O sea, hay que entender que cada vez que lo rellenan, el agua cambia el caudal, no sé, quizás esa misma agua también se va hacia las napas subterráneas donde nosotros estamos hoy día. Claro, bueno, de hecho, en 2006 hubo una gran inundación que se inundó la Universidad del Biobío, se inundó Los Lirios, se inundó gran parte de Collado, y fue justamente el Andalién en su máxima expresión. Sí. Que el Andalién siempre tenía esa cualidad como el río Mapocho, o sea, un río muy tranquilo, pero que de vez en cuando puede crecer. Y eso repercute bastante en la arquitectura y en el tema de los suelos, porque de repente se construyen zonas donde no se debería construir. Claro. O sea, y los edificios en altura también. Bueno, este no tanto, porque este fue a altura ya podemos hablar media. Esta Torre Ligure en Rengo con Barros Arana, un edificio noventero que en su momento fue como muy alto, pero hoy en día quedó chico en comparación con los nuevos edificios. ¿Esta es una foto del 2010? Sí, esta la saqué como, no sé, habrá sido unas 3 semanas después del terremoto más o menos. Okay. Sí, que fue bastante chocante caminar por el Este es un pasaje que hay. Sí, el pasaje Aurelio Manzano, construido después del terremoto del 39, el cual tenía un edificio bastante interesante del año 40 que daba vuelta a la manzana. Estaba el Stromboli, habían hartos locales también ahí, el cual, como pueden ver, se le cayó completamente la fachada, quedó como si hubiese pasado un cuchillo así. Se cayó solo la fachada. Y al frente estaba este otro edificio que también se perdió después del terremoto, que era bastante importante también. Voy a ver. Entonces, bueno, eso también te habla un poco de cómo esta arquitectura ya mucho más en altura empezó a dialogar con estos nuevos también hechos, los cataclismos, por ejemplo. El terremoto del 2010, siempre se habla que en Concepción hubo muchos daños, pero al fin y al cabo, bueno, hubo bastantes daños, pero no tanto como Talcahuano, que tuvo un tsunami, por ejemplo. Claro, que es otro fenómeno. Es otro fenómeno. Se suma al ya terremoto. Exactamente. Y la cantidad de edificios colapsados en Concepción demostraron que efectivamente no estaban bien calculados, no estaban bien construidos. Y también yo siento que en ese momento se habló bastante de hacer ciertos frenos a las alturas, de eliminar las piscinas en los últimos pisos, por ejemplo, que ese fue otro problema que hubo en gran parte de las torres. Pero yo creo que de ese momento a la fecha, después de 8 años, siento que de alguna manera estamos como olvidando un poco nuestra propia identidad y cultura sísmica. Sí. O sea, en San Pedro, por ejemplo, recordarán ¿cuál es el nombre, perdón, de este proyecto? Que queda en huertos familiares uno en está en la esquina. Uno que está en toda la esquina. Sí. Que siempre se culpó mucho a la tremenda piscina que le habían puesto en el último piso. Finalmente trataron de demolerlo, no lo demolieron, pero sí demolieron los 3 últimos pisos, digamos. Como la Torre pareció lo que sucedió en la Torre Higgins. Se culpó mucho a la piscina por un tema de peso, por un tema de ciertos pilares que también se tenían que poner. ¿Es cierto, digamos, que eso puede afectar en la edificación misma? Si no está bien hecha, claramente. De hecho, tú ves que varios edificios colapsaron las piscinas y el problema más grande que hubo fue que el agua bajó a los departamentos. Entonces mucha gente que tal vez no tuvo daño en su departamento, pero perdió todo porque se le cayó una cascada claramente de agua. Entonces es una lección que se tiene que en ese momento se aprendió, pero parece que con el tiempo se olvidó. Creo que ahora no se están haciendo piscinas en los edificios en altura, pero se siguen construyendo en altura. Sí. Entonces, y también eso nos habla del plan regulador. ¿Cómo el plan regulador reacciona ante un terremoto? O sea, el plan regulador actual vigente prácticamente no tuvo ninguna consideración con lo que pasó en 2010 y muy por el contrario está fomentando la construcción en altura. Claro. O sea, se está hablando ya en el sector poniente, el sector Cerro Amarillo, cerca de Rengo, Rosas, Heras, se está hablando ya de transformarlo en un sector lleno de torres. Y eso se está viendo paulatinamente. Hay una gran cantidad de edificios que se están por construir, que la gente no sabe, pero sí están por construirse en esa zona, claro. Y la memoria es bien frágil. ¿Sabes qué, Luis? Yo pensaba, por ejemplo, tras lo que sucedió en Dichato, bueno, la mayoría, digamos, la fachada de Dichato prácticamente desapareció. Tras el tsunami. Las imágenes de ese lugar son impresionantes, los restaurantes, digamos, que estaban en toda la costanera, por así llamarla. Sin embargo, hoy día se volvieron a construir en el mismo lugar.
las personas también lo volvieron a adjudicar como su lugar de trabajo. Sí. Se corrieron unos metros más atrás, pero independiente o no de eso, también podría volver a suceder este mismo fenómeno de que un tsunami arrasara con ese sector. Es que hay un tema también, mira, es como lo que pasó con las caletas, por ejemplo. Uno no puede obligar a la gente a trasladarlo al otro lado del cerro porque es más seguro. Porque la gente va a querer volver pero a en Tumbes, por ejemplo, sí hicieron estos restaurantes en altura. En altura, el sí. primer piso es estacionamiento, el segundo piso es los restaurantes o la casa, y la gente lo entendió súper bien. O sea, yo creo que hoy día cuando la gente va a comer a Tumbes, a nadie le molesta subir una escalera para sentarse en el restaurante. Incluso tiene mejor vista a la playa. No fue así el caso de Dichato. Bueno, es que igual Dichato pasó por harto... Bueno, Dichato pasó por una transformación radical, tiene la nueva costanera también, tiene un cambio completamente grande en materia de usos, en materia de imagen urbana también. Favorable sí, yo no estoy diciendo en contra, Dichato hoy día está precioso. Dichato, claro, y con el tema del festival también, cómo Sí. se ha incrementado el tema del turismo, como un nuevo polo de desarrollo turístico también en la zona, que eso también... Volvemos al tema inicial, son oportunidades. Claro. Al fin y al cabo los terremotos son pruebas que hacen que las ciudades vean o te levantas o te quedas estancado. Y de alguna manera, por eso cuando fue el terremoto del 2010, a mí me preguntaron sobre el tema del memorial, por ejemplo. Más allá de que si es feo, bonito, que si a la gente le gusta o no le gusta, el mejor memorial que nosotros podríamos haber dejado en Concepción es una ciudad ordenada, integrada, reconociendo sus barrios, poblaciones, que funcionara de manera sustentable. Yo creo que ese ha sido el mejor memorial. Siento que de a poco se está logrando, pero aún así hay mucho por hacer. Porque tú ves una desconexión total entre sectores de Concepción, una gran polarización, hay poblaciones que no tienen contacto con otros barrios, Claro. hay una gran cantidad de segregación y de fracturas urbanas en la ciudad. Y eso también es parte de un plan regulador que no se ha transformado, que no piensa en la opinión de la gente y que lamentablemente... Esperamos, o sea, yo soy optimista, sí. Yo espero Esperamos que se mejore, que pero se mejore. también un poco obsoleto, entendiendo que hoy día necesitamos estar conectados, Claro. entran más autos también a la ciudad. Y ahí, Luis, bueno, los autos también fue un tremendo tema en el terremoto. Sí. Yo creo que muchas personas, ¿no es cierto?, que estuvieron, ¿cómo que se llama? El salvoconducto, aquellas Sí. personas que pudiesen, ¿no es cierto?, no sé, en mi caso, cruzar el puente, Claro. el puente que había. El puente. A pie. ¿Lo cruzaste o a pie? también, pues el día del terremoto lo cruzamos Juan a pie. Pablo II. Y se veían también estas imágenes. Sí. Muchos escombros, ¿no es cierto? Muchas edificaciones que se les caía la fachada. Aquí, ¿qué estamos viendo en esta imagen? Sí, mira, esta imagen la traje justamente para que la gente viera esto no es del terremoto. Ya. Esto es el año pasado, de hecho, que más que nada tiene que ver con un tema en puntual que fue una especie de repercusión del terremoto. ¿Estaba en Pedro del Río? En Pedro del Río, justamente, en la antigua termoeléctrica. Lo que quería conversar era el tema del patrimonio arquitectónico en Concepción, de cómo se perdió muchísimo para el terremoto. O sea, muchos edificios históricos se perdieron, cayeron. El edificio Baldi, tienes, por ejemplo, el edificio Esquirrey, que también sufrió daños, tiene una gran cantidad de edificios públicos que se agrietaron, qué sé yo, pero otros quedaron en pie. Y otros quedaron en pie como vestigios de la Concepción antigua, de los procesos industriales como este en particular, de diversas épocas de Concepción, pero volvemos al tema que el plan regulador no tiene un ítem de conservación histórica, que debería serlo. Concepción es una ciudad bastante histórica y siempre hablamos de nuestra historia, de los diferentes procesos que se vivieron a lo largo del desarrollo de la ciudad, pero en materia arquitectónica nunca se ha como tomado carta en el asunto de la conservación de la historia. Claro. Y el año pasado se demolió este edificio, ¿en cuánto? En 5 o 6 días, y estaba en perfecto estado. Histórico. Claro, entonces vemos cómo, claro, los terremotos a veces destruyen, pero a veces también destruyen las malas decisiones Claro, y la negligencia claro. por parte de privados y también de la autoridad. La mano humana. ¿Sabes qué, Luis? El fin de semana por Santiago pasé justamente por la parte de atrás del edificio La Moneda, en Santiago. Ahí está, ¿no es cierto?, el Ministerio de Justicia. Sí. Al frente del Ministerio de Justicia, entiendo que esta edificación también sufrió muchos daños. Un incendio, sí, por lo que nos contaba el taxista, que muchas veces los taxistas ahí sirven Son de guía. Claro, son como guía turístico. Nos decía, mira, aquí hubo un tremendo incendio frente al Ministerio de Justicia y no se podía seguir utilizando esta edificación. ¿Qué hicieron? Dejaron la fachada, que la fachada estaba perfecta, construyeron hacia atrás, pero digamos que conservaron el patrimonio, la ventana antigua, claro, la esencia misma. Y me hace mucho ruido respecto a lo que pasó también en el terremoto del centro, o sea, en el mall del centro, donde tenemos este pilar que de nada sirve, Sí. que es patrimonio,
que se podría haber utilizado, o sea, se le podría haber dado un tremendo uso y hoy día Luis está ahí parada como una pared sin ningún sentido. Exactamente. Mira, eso que tú dices es muy importante y realmente resume muy bien todo lo que muestra esta foto. Porque los edificios históricos todos tienen una capacidad o una especie de virtud, por decirlo, de reutilización en favor de la ciudad. Tal como los terremotos son oportunidades, los edificios históricos también son oportunidades. Son oportunidades de brindar algo distinto a la ciudad y que los futuros penquistas también puedan ver algo de su pasado también en sus calles. Lo que pasó en Santiago, por ejemplo, hay muchos ejemplos de reutilización. Tiene el mall, el espacio M, tiene lo que se hace en las tardes de repente con algunos edificios, con algunas casas también en pleno centro. En cambio acá en Concepción no se ve más allá, no se ve la posibilidad de reutilizar, simplemente se botan. Acá, por ejemplo, van a ser edificios de departamentos, pero este tremendo edificio industrial que tenía casi 4 o 5 pisos de altura, tú lo podrías haber reutilizado de diferentes maneras, haber hecho departamentos adentro, haber hecho de una disco, un restaurante, lo que tú quieras. Y en ese sentido, aquí en Concepción estamos bastante débiles en ese tema. Claro. Conservando también lo que significa el patrimonio de nuestra ciudad, como tú dices, histórico, para después contarle a los niños, a las futuras generaciones. Exactamente, y tiene mucha relación con nuestra cultura sísmica, porque si somos una ciudad que vive de terremotos cada cierto tiempo, vamos a perder siempre muchas cosas. Por lo tanto, tenemos que dejar esos vestigios para poder ver lo que nosotros fuimos. Claro, de todas maneras, Luis. Importante eso, ¿eh? Oye, agradecerte el espacio del día de hoy. Fotos, yo creo, impresionantes. Nos mueven también un poquito ahí, yo digo, el corazón de recordar estos 8 años que han pasado muy rápido, pero tenemos que aprender. Mentira. Sí. 8 años. Parece como queremos quedar con tu mensaje. Parece como que hubiese pasado rápido. Sí. Oye, el Luis tiene una página de Facebook, un blog que la donde promocione. escribe todas sus cosas. Sí, en el Facebook Historia Arquitectónica de Concepción ya llegamos a los 14.300 fans más o menos. Qué ostentoso, Luchito, tanta gente, Javi. Sí. Pero significa que hay gente interesada. Hay leyendo mucha sobre gente patrimonio, interesada. sobre No, y de hecho le arquitectura. agradezco a toda la gente que escribe por interno también, que manda su anécdota, escribe sobre algún edificio, como que sugiere temas también. Si quieren sugerir algún tema para discutir también acá en el matinal, Súper. Adelante. Ahí lo háganlo. estamos viendo, Luis. Sí, estamos creciendo. También está la página web historiaarquitectónicaconcepción.cl. Hay mucho que ver ahí, hay muchas columnas, videos. Están todos los trabajos que hemos hecho con 2/3 también. Y por otro lado también hay varios libros en PDF y publicaciones que pueden también revisar. Así que hay mucho que ver. Hay en Instagram también. Eso, el Instagram. En Instagram, ¿Salir porque al ahí Instagram? estamos subiendo fotos de detalles, ventanas, espacios públicos, trabajos de arquitectos. Así que sigan en Instagram también Historia Arquitectónica Súper, de Luis. Concepción. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. ¡Mua! Y otro Qué beso. rico tenerte, sí, nos despedimos 2 veces. Oye, que te vaya bien en el inicio de clase también, po. Mira que se viene. Alumnos, Ay, futuros qué alumnos. profe, Luchito, Profesor, yo no sé, profesor. de la Universidad del Biobío. Ah, ya. Y a todos nos vemos la próxima semana, yo creo. Sí, po. Que le vaya bien.